No hay una forma adecuada de empezar con esta maldita historia. Con todo lo que he vivido, dudo que pueda lograr que tenga sentido, incluso si lo intentara. Con lo quemado que tengo el cerebro, ningún esfuerzo mental va a ayudarme a poner esto. Lo que sea que quieras llamarlo, en un formato decente. Ni siquiera sé si debería escribir algo. Contarle al mundo por lo que estoy pasando probablemente solo va a hacer que eso se enoje aún más. O quizás eso ya sabe que no hay forma de que alguien crea lo que voy a contar, por más que se esfuerce. Solo será otra historia de fogata en internet, dirán. Algo más para que los youtubers le pongan música espeluznante y lo lean como si fuera solo otro relato más de terror. Está bien. A esta altura no me queda nada que perder, salvo la cordura. La única forma en que puedo comenzar esto es con una frase que seguramente ya escuchaste alguna vez al leer estas historias de miedo. Solía jugar mucho a Pokémon cuando era chico. Crecí con Pokémon Plata, y cada vez que se anunciaba una nueva generación, prácticamente me arrastraba ante mis padres para que me la compraran. La mayoría de las veces cedían ante mis ruegos, pero después de que los primeros cartuchos se estropearon, dejaron de hacerlo y me retaron por no cuidar bien mis cosas. ¿Qué causó que esos cartuchos murieran?, te preguntarás. En pocas palabras, mi enfermiza curiosidad. Desde chico, yo era de esos que siempre estaban atentos a rumores y mitos sobre Pokémon, sin saber que la mayoría de esas historias eran tan falsas como los Illuminati. Pero esa costumbre de andar escuchando chismes del juego fue lo que me llevó, eventualmente, a mi perdición. Los glitches y exploits que rompían el juego. Había oído hablar del rumor de mi signo, aunque no lo viví en carne propia porque no tenía ni el rojo ni el azul. Pero sí supe del glitch del huevo de Celebi en la generación 2, e hice varios intentos fallidos para conseguir un Celebi en mi versión de plata. Por suerte, o mala suerte, para mi yo más joven, nunca me funcionó. Pero solo con ver que era posible, fue suficiente. La caja de Pandora ya estaba abierta para mí, trayendo consigo lo bueno y muchísimo más de lo malo. Probé todo lo que encontraba en esos juegos. Tuve la suerte, o mejor dicho la desgracia, de ver a Wally atrapar un Ralts Shiny falso en Ruby. Logré activar varias veces el glitch de la lluvia ácida en Platino, e incluso conseguí hacer funcionar el glitch para atrapar a Shaymin porque me perdí ese evento. Hasta que eso corrompió mi versión de diamante. Estoy casi seguro de que fue ahí cuando mis padres dejaron de comprarme juegos de Pokémon, convencidos de que no me importaba cuidar lo que tenía. Y la verdad, puede que tuvieran razón. Incluso cuando crecí, conseguí trabajo y pude comprar mis propios juegos, seguía sin aprender la lección. Varios cartuchos más terminaron arruinados por mi obsesión con los glitches. Uno pensaría que el dinero saliendo de mi bolsillo sería suficiente para hacerme frenar y reflexionar, pero no. Mi obsesión con los exploits se fue apagando con los años, y empecé a hacer el esfuerzo de jugar Pokémon de forma normal otra vez. Para entonces, los únicos juegos que me quedaban eran Plata, Blanco y Ultraluna. Pero todo ese esfuerzo no valdría nada, porque pronto descubriría lo que me metería de lleno en esta pesadilla. Mientras buscaba reacciones en YouTube sobre el anuncio de Pokémon Espada y Escudo, me topé con un vídeo que afirmaba tener una forma de conseguir regalos misteriosos en los juegos de la generación 5, a pesar de que ya estaban descontinuados. El ahora infame exploit DNS, le llamaban. Básicamente, si ibas a la configuración de internet de tu 3DS y cambiabas los números DNS primario y secundario por los de ciertos servidores, podías conectarte y recibir todos los regalos misteriosos que quisieras. Diría que era escéptico, pero, en el fondo, mi curiosidad ganó por goleada. Sabía que me había prometido a mí mismo dejar los exploits atrás, después de tantos años de juegos perdidos y dinero tirado. Pero como un adicto, esa compulsión me golpeó como un camión. Y pronto me vi encendiendo mi 3DS, trasteando con los DNS, y arrancándome copia de Pokémon Blanco. Solo por esta vez, me dije. Solo quería ver si el vídeo era una farsa bien editada, o si había algo de verdad detrás. Entré al menú principal, elegí la opción de regalo misterioso y me conecté al Wi-Fi de Nintendo, convencido de que solo me estaba tragando otra broma de internet. Pero no. No lo era. Cualquiera que haya usado este exploit antes, sabrá que funcionaba. Y se me cayó la mandíbula al ver cómo el fondo cambiaba de color y Darkrai descendía flotando en mi pantalla. Así, este pequeño descuido de Game Freak me había clavado las garras, y ya no me soltaría. Seguí usando el exploit para conseguir todo lo que pude. Keldeo, Reshiram, Deoxys. Ningún Pokémon podía escapar de mis manos. Ninguno, excepto uno.
Genesect. Ese bicho cibernético era el último que me faltaba para completar mi Pokédex de Unova, y justo era el único evento que me había perdido en mi infancia. Así que pasé el resto del día intentando conseguirlo, una y otra vez. Pero la aleatoriedad del exploit de NS empezaba a desgastarme. Cada vez que lo usaba, solo recibía copias de los mismos Pokémon y objetos que ya había obtenido ese día. Estaba más que molesto por la negativa aparente del juego a darme lo que merecía, pero mi insistencia acabaría dando frutos. Esa misma noche, con los ojos casi cerrándose por el cansancio, vi que la pantalla de regalo misterioso se tornaba de un tono púrpura. Me espabilé al instante, mirando con atención y esperando que Genesect bajara flotando a la platier. Pero mi entusiasmo se cortó en seco. En lugar del Pokémon, apareció un cuadro de texto antes de que el juego se congelara. Error. Datos no encontrados. Tuve que releer el texto cuando volvió a aparecer, pero al hacerlo, lo único que sentí fue frustración. Ese maldito Pokémon estaba al alcance de mis manos y el destino simplemente decidió arrebatármelo. Sintiendo que ya estaba demasiado metido en todo esto, decidí continuar. No pensaba irme sin ese Genesect. Sorprendentemente, solo me tomó unos 5 minutos más de regalos misteriosos antes de que la pantalla volviera a teñirse de púrpura. Pero mis esperanzas se desmoronaron otra vez cuando apareció un nuevo cuadro de texto y el juego volvió a trabarse. Esta vez, sin embargo, el mensaje venía con un añadido. Error. Datos no encontrados debajo un sinfín de ceros y unos. Mi frustración solo se veía igualada por la confusión. Otro intento arruinado por otro maldito error. Pero el binario aleatorio me llamó la atención más que nada en ese momento. Saqué el celular y busqué un traductor de código binario. Ingresando cada número, lo que apareció en pantalla logró inquietarme un poco. Detente. No podía saber si había activado algún mensaje antipiratería o si se trataba de otro glitch en el sistema, pero fuera lo que fuera, logró ponerme ligeramente en alerta. Si tan solo eso me hubiese disuadido del todo de seguir explotando los errores, no estaría escribiendo toda esta mierda. Pensando en que ya intentaría conseguir a Genesect al día siguiente, decidí probar una última vez la opción de regalo. Al hacer clic y esperar, vi la pantalla volverse púrpura una vez más y recé como un santo para que no ocurriera ningún error. Parecía que la suerte por fin estaba de mi lado. Vi a un Genesect descender flotando sobre la platier. Una pequeña sonrisa se me escapó mientras corría dentro del juego directo al centro Pokémon más cercano. Me acerqué al repartidor, y pasé rápidamente por los muchos regalos que había acumulado en mi búsqueda de Genesect, hasta llegar al último. No podía presionar el botón A más rápido de lo que lo hice, pero mi frenesí se detuvo cuando noté que no había recibido nada. Apreté mi 3DS con tanta fuerza que juro que podría haberla roto en ese instante. Todo ese esfuerzo para nada. Solo un dolor de cabeza y varias horas perdidas. Al salir del centro Pokémon, suspiré hasta que vi que ocurría algo nuevo. Un NPC, que parecía un científico, se acercó a mí y comenzó a hablar. Disculpa, ¿acaso eres Nova? Esto fue seguido por un cuadro de opción. ¿Sí o no? Nunca había visto algo así, así que seleccioné sí y el hombre continuó. Gracias a Arceus. Tengo algo para ti. Por favor, tómalo rápido. Aferrándome a la esperanza de que por fin se tratara de Genesect, esa esperanza se convirtió en confusión al recibir otro objeto. Nova obtuvo la tarjeta de acceso P2. El hombre habló por última vez. Sé que esto puede parecer raro, pero esto tiene que ser tuyo. Sabrás cuándo usarla. Si me disculpas, debo irme. Rápido. Y así, el científico salió corriendo, desapareciendo tan velozmente como apareció. A estas alturas, mi confusión superaba cualquier enojo que pudiera sentir. ¿Qué demonios era la tarjeta P2 y por qué jamás había oído hablar de ella? Estaba seguro de que ese objeto no existía en ningún juego de la quinta generación, entonces ¿para qué servía? Mi curiosidad infantil, siempre tan salvaje, volvió a aflorar. Decidí llegar al fondo de este asunto y descubrir qué diablos pasó con mi Genesect. Intuí que el objeto debía usarse en el lugar que le daba nombre. El laboratorio P2. Así que monté a mi Hydreigon y volé directo a la isla que albergaba el laboratorio. Fuera lo que fuera que estuviera ocurriendo, iba a descubrirlo. Y bueno, lo descubrí. Descubrí cuánto la había cagado esa noche. Al llegar a la isla del laboratorio P2, no parecía haber nada fuera de lo común. Hasta que comencé a caminar por la pequeña isla con más atención. Los entrenadores que usualmente estaban ahí habían desaparecido.
De hecho, no había ningún rastro de vida. Ni siquiera los pastizales generaban encuentros con Pokémon salvajes. Caminé entre la hierba durante 2 minutos seguidos y nada apareció. Ese fue el primer signo real de que algo no estaba bien. Pasando por la isla solitaria, llegué a la entrada del laboratorio y fui recibido con un cuadro de texto. Acceso denegado. Por favor, presente su tarjeta. Al ir a la sección de objetos clave, busqué la tarjeta de acceso P2 y me tomé un segundo para leer su descripción. Una tarjeta con la imagen descolorida de un científico. El nombre Dudley es apenas visible. Recordé que Dudley era uno de los científicos que había creado a Genesect y sus módulos. Deduje que el hombre que me la entregó era el mismísimo Dudley. ¿Pero por qué me la dio? ¿Y por qué tenía tanta prisa en deshacerse de ella? Además, ¿no se suponía que él solo aparecía si tenías a Genesect en el equipo? Supuse que seguir pensando solo me daría más preguntas sin respuestas, así que seleccioné el objeto. Apareció otro cuadro de texto. Acceso concedido. Bienvenido, Dr. Dudley. Con eso, la puerta del laboratorio P2 se deslizó para abrirse, y entré como si nada, sin saber la locura que estaba a punto de perseguirme. Lo primero que noté al cruzar el umbral fue la falta de luz. No estaba completamente a oscuras, pero la visibilidad era considerablemente menor de lo normal. Lo único que tenía para iluminarme era un pequeño círculo de luz que me rodeaba, lo cual no ayudaba a calmar el escalofrío que me recorrió la espalda. Lo segundo que noté fue la ausencia total de música. O al menos música en el sentido tradicional, porque lo único que salía de los altavoces era un zumbido apagado y monótono que subía y bajaba al azar, entrelazado con un extraño sonido chispeante. También perturbador. Pero hubo una última cosa que hizo que mi mente empezara a acelerarse. La disposición del laboratorio no tenía nada que ver con lo que había visto online. Se suponía que el laboratorio P2 era una sola sala, pero me encontré en un largo pasillo, vacío, salvo por algunos papeles esparcidos y fragmentos de vidrio roto en el suelo. El pasillo ni siquiera se doblaba o ramificaba. Simplemente continuaba hacia adelante. Al menos hasta que me topé con una puerta en una de las paredes laterales. Al entrar, me encontré con algo que hizo que mis ojos se abrieran un poco más. La habitación parecía ser un dormitorio, probablemente uno en el que los científicos del equipo Plasma pudieran descansar un rato antes de volver inmediatamente al trabajo. Una mancha oscura y roja destacaba junto a la cama. Sangre. En un juego de Pokémon. Mi mente saltó de inmediato a todas esas historias de terror absurdas de internet, que siempre usaban el gore como recurso barato para impactar. Pero en ese momento, me di cuenta de que ahora yo estaba en medio de una de esas historias. No voy a mentir. Me asusté más rápido de lo que pensé que lo haría, pero también me sentí incluso más curioso por saber qué había pasado en ese lugar. El miedo, supongo, convierte a todos en unos idiotas. Mirando por encima de la cama, vi líneas trazadas en la pared, aparentemente arañadas sobre el metal o el material del que estuviera hecho este sitio. Al presionar A, confirmé que se trataba de un mensaje. No deberíamos haberle hecho caso. Me quedé congelado unos segundos tras leer eso. Algo horrible había ocurrido aquí, pero ¿quién era ese él del que hablaba el mensaje? Sintiendo cómo la inevitable curiosidad tiraba de mi cerebro, salí de la habitación y seguí avanzando por el pasillo. El recorrido por ese corredor anormalmente largo fue bastante monótono, solo encontrándome con más papeles y vidrios rotos. Pronto, me crucé con más dormitorios, todos en un estado similar de desorden, y cada uno tenía un mensaje grabado en sus paredes. Todos y cada uno me helaron la sangre. ¿Por qué tuvo que llegar a esto? Puedo oírlo acercándose. No quiero morir. Pero fue el último el que me perturbó hasta lo más profundo. Así que esto es lo que pasa cuando intentas jugar a ser Dios. En ese punto, decidí mantenerme lo más alejado posible de esas habitaciones. Salí corriendo y seguí por el pasillo hasta toparme con una última puerta. Al parecer, no estaba cerrada, así que entré, y me encontré finalmente con lo que se suponía debía haber visto. La única sala que debía ser el laboratorio P2. Parecía salida de una película de terror de ciencia ficción. Manchas de sangre salpicaban el suelo y las paredes, cajones y escritorios estaban volcados, y más cristales rotos cubrían el piso bajo mis pies. Una de las mesas incluso estaba estrellada contra la pared, como si intentaran formar una especie de barricada. Lo que más me impactó fueron un par de sprites púrpuras, delgados, parecidos a palos, apilados en uno de los charcos de icor. Al examinarlos, se reveló el desastre total que había vivido el personal científico.
Los brazos de un Pokémon no identificado. Se desconoce el paradero del resto del cuerpo. Justo cuando estaba a punto de dar media vuelta y correr por mi vida, una computadora solitaria al fondo de la sala se encendió. Me acerqué y al interactuar con ella, apareció una lista de 3 entradas de algo llamado Proyecto G. Empezaba a quedar claro lo que había ocurrido allí, pero necesitaba todo el contexto. Sentía que, tras arrastrarme por esta pesadilla de edificio, al menos me lo había ganado. Al hacer clic en la primera entrada, leí con atención. Proyecto G. Entrada 1. Parece que fue ayer cuando recibimos el fósil. Los restos de una de las especies de Pokémon más antiguas y desconocidas. El análisis por datación de carbono estimó que el fósil tenía al menos 300 millones de años, lo que sugiere que este Pokémon vagaba por la Tierra en la misma época que Kabutops. Si es así, debió haber sido un cazador formidable para sobrevivir tanto tiempo, posiblemente incluso un depredador ápice. Pronto descubriremos si hay más detrás de este mitificado cazador definitivo de lo que aparenta. La resurrección avanza sin problemas y, si todo sale bien, el equipo Plasma será imparable. Proyecto G. Entrada 2. Nuestro progreso avanza más rápido de lo que esperaba, aunque con algunas leves complicaciones. El Pokémon ha sido revivido, pero volvió con varias heridas graves. Estaba prácticamente sin extremidades y con el cráneo aplastado cuando regresó del mundo de los muertos, pero por fortuna, nuestros esfuerzos no fueron en vano. Lo conectamos a soporte vital y debatimos qué hacer a continuación, hasta que Nathan nos ayudó a retomar el rumbo. Su sugerencia era una que, sin duda, haría que Lorene viniera corriendo a cerrar este laboratorio, pero que a todos nos intrigó. Armamento. Mecanizamos al Pokémon y lo mejoramos al máximo nivel posible. Era una idea a la que no pude resistirme, y aún no puedo, incluso con el proyecto ya casi terminado. La genética de un depredador ápice combinada con el poder ilimitado de la ciencia que el equipo Plasma puede ofrecer. Genética. Sí, creo que ya tenemos nombre para nuestra arma color lavanda. Proyecto Genesect. Proyecto G. Fracaso. Se acabó. Fracasamos en todas las formas posibles. Con el proyecto a punto de completarse, decidimos que sería prudente clonar a Genesect. Copias de respaldo en caso de que el original decidiera rebelarse. Todo fue por pedido de Nathan, una vez más, y yo, junto con los demás, escuchando a ese loco como los tontos que somos. Cuando el primer clon estaba casi terminado, parece que alguien habló de más frente al original. Su furia se desató y se volvió loco. Apenas logré escapar de su ira. Pero aún así, tuve el privilegio de tener un asiento en primera fila mientras Genesect despedazaba a su clon hasta convertirlo en nada más que chatarra, sangre y aceite. Incluso mientras escribo esto, puedo oír los gritos de los demás siendo cazados por esa bestia. No debería estar haciendo esto. Me voy de inmediato. Si encontrás este registro, deja de leer y corre por tu vida. El proyecto Genesect se ha salido de control, y este renegado no se detendrá hasta que todos en este laboratorio estén muertos. Después de leer esa última entrada, sentí que la sangre se me congelaba como si me hubieran dejado tirado en el Polo Norte. Al diablo con todo lo que había visto hace momento, tenía que salir de ahí antes de que algo peor pasara. Pero justo cuando mi personaje se dio vuelta, lo oí. El llanto ahogado de un Genesect. Apareció un cuadro de texto. Otro bicho más para aplastar. El sonido de un corazón latiendo rápidamente empezó a salir de los parlantes de mi 3DS y dejé de lado toda precaución. Aplasté el botón de correr y me lancé como loco por el laboratorio. El pasillo hacia la salida parecía no terminar nunca, mientras más y más gritos de Genesect empezaban a saturar el audio, cada uno más distorsionado que el anterior. Finalmente, vi la puerta que me sacaría de ese infierno y machaqué el botón como si mi vida dependiera de ello. Pero el alma se me cayó al suelo cuando apareció otro cuadro de texto. La puerta está atascada. Solo pude mirar cómo una silueta pasaba detrás de mí. Mi personaje se dio vuelta para enfrentarlo. Y habló. ¿Tú fuiste quien me hizo esto y para qué? ¿Por curiosidad enfermiza? ¿Por el placer de jugar con fuerzas que no comprendes? Está bien, es hora de que veas las consecuencias de tus actos, Shaq, y al final de todo esto, vas a aprender lo que les pasa a quienes intentan jugar a ser Dios. Sabía mi nombre. Mi nombre real. No tuve tiempo de procesarlo antes de ser lanzado directamente a una batalla, y por primera vez, pude ver a mi atacante. Ojalá no lo hubiera hecho. Era el Genesect que había estado intentando capturar toda la noche, pero distorsionado hasta un grado horrible.
Tenía cicatrices rojas profundas en los brazos, con sangre goteando hasta la punta de sus garras. Un agujero en su cañón trasero también dejaba escapar ese líquido vital. Y su rostro, por Arceus, su rostro casi me hizo dejar caer la 3DS. Su cabeza de insecto cibernético tenía un vacío abierto en medio, y su ojo izquierdo estaba completamente ausente. Solo quedaban dos pupilas blancas que me atravesaban con la mirada como cuchillos. Su grito volvió a sonar. Glitchado, infernal, y absolutamente inhumano. El juego lo identificó. Maverick te ha encontrado. Solo pude mirar cómo mi primer Pokémon, Reuniclus, era enviado al campo. Ahí fue cuando me di cuenta de lo jodido que estaba. Maverick estaba al nivel 100, mientras que mi equipo apenas rondaba los 70. Acorralado por la encarnación viva de todos mis errores, sin casi ninguna oportunidad real de pelear. Sí, estaba cagado de miedo. Pero decidí seguir. Si iba a caer, lo haría luchando. Seleccioné puño fuego. No sabía si siquiera iba a poder moverme, pero Maverick se adelantó y usó zumbido. Un chillido desgarrador salió de los parlantes, casi me hace tirar la consola, mientras veía cómo la barra de vida de mi tipo psíquico bajaba a 0 en un instante. Mandé a mi siguiente Pokémon, Carracosta. Le ordené usar a Quiet, con la esperanza de al menos causar algo de daño. Pero ni siquiera eso. Maverick atacó primero de nuevo con foco resplandor, y Carracosta fue destruido de un solo golpe. Tras su desmayo, apareció otro cuadro de texto. ¿Te gusta ahora que las reglas están rotas, insecto? ¿Reglas rotas? Solo quería un Genesect para completar la Pokédex. ¿Por qué me castigaban por usar un simple exploit? Una gota de sudor bajó por mi cara mientras enviaba a Miensao, rogando por un milagro. Usé a bocajarro, pero Maverick volvió a adelantarse con Psíquico, derrotándolo de un solo golpe. Ya solo me quedaban 2. En realidad, solo tenía 5 Pokémon conmigo porque quería dejar espacio para Genesect. Otro error más de esa noche. Envié a mi inicial. Emboar. Ya no tenía fe en nada. Hice clic en golpe calorífico sin pensar. Esperaba que Maverick se adelantara, pero para mi sorpresa, Emboar logró acertar el golpe. Estuve a punto de sonreír. Hasta que vi el resultado. A pesar de ser cuádruplemente eficaz, la barra de vida de Genesect ni siquiera bajó un cuarto. Solo pude mirar cómo ese bastardo respondía con bomba ígnea técnica, que parecía ser de tipo agua y terminó con mi primer Pokémon de la 5ª generación sin esfuerzo alguno. Solo me quedaba un Pokémon. Mi Hydreigon. Al enviarlo, prácticamente lo estaba mandando a morir. Ni siquiera llegué a elegir un movimiento para que usara. Maverick, como si quisiera burlarse un poco más de mis esfuerzos, hizo aparecer otro cuadro de texto. ¿Eso es todo? Patético, esperaba más desafío de tu parte, Jack, pero al final, no eres más que un insecto bajo mi talón. Entonces el Kyborg usó zumbido y acabó con mi Hydreigon sin que yo pudiera hacer absolutamente nada. Vi cómo el spray de mi entrenador aparecía en el campo y cómo Maverick usaba bomba tecnológica, Technoblast, por última vez. Aparentemente acabando también con mi entrenador. La pantalla se desvaneció a negro y quedé casi en total oscuridad, ya que en ese momento el sol se había puesto por completo. Pero no había terminado. Una nueva sorpresa apareció en mi consola. Una imagen de altísima resolución de Maverick, similar a cuando un NPC te llama. Nos quedamos mirándonos el uno al otro durante lo que se sintió como una eternidad. Mi mirada llena de miedo rebotaba contra su malvada mirada como si fuera un espejo. Y entonces, apareció un último cuadro de texto. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Ahí fue cuando grité a la pantalla, como si ese montón de datos pudiera responderme. ¿Qué cosa no entiendo, maldita abominación? Para mi creciente sorpresa y terror, Genesect pareció oírme. Y me respondió, como si nada. No te preocupes, Shag, lo entenderás antes de lo que crees, gusano miserable. Casi me da un infarto al ver a Maverick comenzar a golpear la pantalla desde dentro. Aparecieron grietas, visibles, reales. Mi instinto reaccionó al instante. Arrojé mi 3DS lo más lejos posible, viéndola estrellarse contra la pared con la pantalla hacia adelante, y luego caer al suelo. Me quedé sentado en la oscuridad, paralizado por los horrores que acababan de desplegarse ante mis ojos. Quería moverme, prender una luz, ver que todo estaba bien. Pero estaba atornillado al suelo. Mi mente entró en estado de sobrecarga intentando encajar todas las piezas. El código binario cuando usé el exploit. Tenía que venir de Maverick. Había estado jugando con un animal acorralado.
Cuando mostró sus colores brillantes como advertencia, yo simplemente me reí y lo provoqué más. Hasta que finalmente me mordió. Todo esto pasó por haber usado un exploit para conseguir un Pokémon que no tenía. Cualquier explicación que intentara formular era inútil. Pasó. Eso es todo. O tal vez estaba incluso más agotado mentalmente de lo que pensaba. No me moví en absoluto el resto de la noche. De algún modo, el sueño terminó por alcanzarme y me arrastró a la inconsciencia. Esa noche. Fue cuando todo cambió. Al abrir los ojos, me encontré acostado en el suelo, mirando hacia la oscuridad. Me senté, me froté los ojos, y mi mente se aclimató con una rapidez inhumana. Estaba soñando. Un sueño que pronto se volvería una pesadilla absoluta. Al mirar alrededor, reconocí el horrible lugar donde me encontraba. El laboratorio P2. Ese mismo pasillo extendido que había presenciado aquella noche. Me puse de pie sobre unas piernas temblorosas, sin atreverme a moverme. Ni siquiera a respirar. El silencio reinaba completamente. No se oía nada. Nada. Hasta que una voz profunda, metálica, susurró detrás de mí. «Corre, insecto». Al darme vuelta de golpe, caí de espaldas y grité al ver a Maverick avanzando lentamente hacia mí, riéndose como un lunático. Me puse de pie como pude y corrí tan rápido como me dieron las piernas. Solo podía oír el ruido de papeles volando y el crujido de vidrios rotos bajo mis pies. Pensé que, si lograba llegar a la sala del laboratorio central, tal vez encontraría una salida, o un lugar donde esconderme. Pero mis esperanzas se derrumbaron al encontrarme con una bifurcación. Una bifurcación que no estaba ahí cuando jugué al juego. Miré hacia atrás. El Genesect mutilado ya me había alcanzado, avanzando lentamente con su andar siniestro. Sin pensarlo más, giré a la izquierda y corrí con todas mis fuerzas. Casi me tropecé varias veces antes de chocar de lleno contra una pared. El dolor me recorrió el costado, pero al mirar hacia un lado vi una luz al final del pasillo. Me levanté y avancé lo más rápido que mi cuerpo herido me permitió, rezándole a cualquier dios que escuchara que esa fuera la salida de esta pesadilla. Pero al llegar al final del pasillo, caí de rodillas. Las lágrimas comenzaron a correr en silencio por mi rostro al ver el horror frente a mí. Un callejón sin salida. Y contra la pared, estaba mi Emboar. Muerto. Sentado, inclinado hacia un lado, con las llamas bailando dentro de su cuerpo sin vida. Retrocedí lentamente, el miedo ya desbordado. Y fue entonces cuando sentí el contacto del metal frío sobre mi piel. Levanté la vista con miedo. Y vi la sonrisa malvada de Maverick, justo antes de que su garra bajara directo hacia mi cuello. El insecto Kyborg apretó mi tráquea con la fuerza de una prensa hidráulica, dejando entrar apenas un hilo de aire. Me levantó del suelo, mirándome con un desprecio que me heló el alma. Con lo poco de aire que me quedaba, apenas pude balbucear. ¿Qué te hice para que me odies así? La presión de su garra se intensificó. Y entonces gruñó, con una furia oscura. Todo. Sentí que mi visión se apagaba, pero me quedó una última súplica. Por favor, Dios. Necesito. Hasta que escuché la última risa baja de Maverick. Y una frase final, que me atravesó como una daga encendida. Déjame iluminarte, ya que en este mundo, el que juega a ser Dios, soy yo. Tensión en mi garganta. Un crujido repugnante. Oscuridad. Desperté con un grito, cayendo de la cama contra la alfombra. Al mirar a mi alrededor, vi que seguía en mi habitación, temblando como un niño sin abrigo mientras apoyaba la cabeza en el suelo, con las lágrimas deslizándose silenciosas por mi rostro. Después de un rato, me incorporé y dirigí la mirada a mi 3DS, que seguía boca abajo en el piso. Me arrastré hasta ella, la tomé con las manos y la di vuelta. El cristal estaba cubierto por una telaraña de grietas, y mi reflejo roto me devolvía la mirada desde la negra pantalla. Mientras me observaba a mí mismo, sentí una quemazón leve en el brazo. Al mirar, me encontré con un corte que recorría mi piel de forma horizontal, lo suficientemente largo como para parecer que yo mismo me lo hice, pero fresco como si hubiera ocurrido al caer de la cama. Al ver eso, me quebré por completo. Lloré a mares, con la cabeza apoyada contra las rodillas. Desde aquel día, no he vuelto a tocar Pokémon. Tiré el resto de mis juegos y cualquier recuerdo que tuviera asociado a ellos. Mi 3DS. La destruí yo mismo. Un par de buenos martillazos bastaron. Dormir se volvió un lujo. No quería volver a soñar, por miedo a encontrarme otra vez con Maverick, esperando una nueva oportunidad para atormentarme. Pero sabía que tarde o temprano el sueño me vencería, quisiera o no.
Desde aquella noche, las pesadillas vienen y van. Cada vez más frecuentes, pero nunca con un patrón claro. A veces duermo como un bebé, como si nada hubiera pasado. La mayoría de las veces, me veo forzado a quedarme despierto toda la noche, agotado, hasta que el sol asoma por el horizonte. Y siempre, sin falta, me despierto con un corte nuevo en el brazo. Uno que sé, con total certeza, que no estaba ahí antes de dormirme. Incluso mientras escribo esto, son las 2:30 de la madrugada. Otra vez ese monstruo mecánico me echó del mundo de los sueños, obligándome a limpiar y vendar una herida más. Estoy documentando esto no para convencerte de que todo lo que viví es real, sino para convencerme a mí mismo de que no estoy loco. Al menos, eso espero. Espero que alguna deidad benévola allá afuera me esté escuchando. Si estás leyendo esto y no logras contactarme, asume lo peor. Y si no te llevas nada más de esta historia, al menos presta atención a lo que dice este loco. No intentes jugar a ser Dios. El universo tiene sus formas de castigar a quienes lo hacen. Firma. Shad Nova Stevens.